Buen día, mis hermanos. Muy bienvenidos a todos los misioneros del amor de Dios que nos reunimos para hacer esta oración todos los días. Y a todos nuestros amigos que están en muchas ciudades y diferentes países, bienvenidos en ese Espíritu de Dios, la gran familia de Dios. Compartimos nuestra fe en Cristo, compartimos nuestra teología católica, pero la compartimos con todo mundo, porque todos somos hijos de Dios. Y nos alegramos de estar con el Señor. Siéntate derechito en este momento, mis hermanos, durante esta oración y meditación. Vamos, si puedes, a cerrar los ojos. Vamos a respirar profundo. Invocando al Espíritu Santo, dile: Espíritu Divino, ven a mí, lléname. Enséñame a amarte, a obedecerte, para vivir en tu Espíritu siempre. Quiero vivir en el Espíritu de mi Cristo. Hago una comunión espiritual y te pido, Cristo, que entres en mí también tú hoy. Te lo pido, Jesús, y te abrazo en mi interior conforme tú entras. Beso tus manos y tus pies y te abrazo, mi Cristo, en mi interior. Hago que le salgan brazos a mi corazón y los brazos de mi cuerpo también alrededor de mi pecho. Te abrazo, Cristo mío. Padre Celestial, te doy el honor y la gloria que tú te mereces. Bendito seas, Padre Divino. Bendito seas. Hoy vamos a meditar al comienzo de esta oración en una frase de San Juan Bosco, santo italiano del siglo XIX. Se dedicaba a él, este sacerdote italiano, a cuidar, a recoger a los niños de la calle. Comenzaba la era industrial, la revolución industrial, y había mucha pobreza en las calles. Había mucha miseria y muchos niños vagos. San Juan Bosco los recogía, los llevaba a orfanatorios, les daba educación. Y él fundó la Orden de los Salesianos, que se dedican hasta hoy en día a educar con escuelas en todo el mundo a jóvenes. Es lo que hacía San Juan Bosco. Y él dice una frase muy hermosa: cuídate mucho de no aceptar el pecado en tu corazón, porque el pecado roba la alegría del corazón. Y es muy cierto, mis hermanos. Nadie tiene más paz que el que está haciendo la voluntad de Dios cada día, y sobre todo el que está haciendo actos de amor por los demás. Esa persona disfruta del gozo y de la paz de Dios en su interior. Una persona que se dedica a servir a los demás no sufre depresión. Es solo cuando nos volvemos egoístas y egocéntricos que comenzamos a sufrir depresión, porque estamos enfocados en nosotros mismos. Así que ya sabes la solución, la medicina, mis hermanos, para la depresión es: ponte a hacer algo por alguien más. Ayuda a una persona necesitada. Actos de amor y de caridad. Y hay otra cosa, mis hermanos, que nos roba la alegría. Y eso es el negativismo de pensamientos negativos, emociones negativas, o el escuchar a personas negativas que aceptamos en nuestras vidas. Mis hermanos, tienes que renunciar al negativismo para que no te mate la alegría del corazón que Dios te da, la paz del corazón. El pesimismo, mis hermanos, hace que la gente viva triste y amargada. Por eso no es algo que Dios quiere. Renunciamos a ello y aceptamos la alegría del Jesús que nos ofrece de nuestro Padre para poderla contagiar a los demás. Con nuestras palabras, ejemplos, amor, servicio, con nuestro perdonar a los que nos ofenden, podemos contagiar el amor y la alegría de Dios. Jesús pasaba sufrimientos y aceptó el dolor porque sabía que era por un bien mucho mayor y en obediencia al Padre. Hoy meditamos Juan 19, 16 y siguientes, cuando es entregado para que lo crucifiquen. Dice así: San Juan capítulo 19, versículos 16 y siguientes. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y los soldados se lo llevaron. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. San Juan nos dice que Jesús cargó la cruz. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, nos dice que Simón de Cirene le ayudó a Jesús a cargar la cruz. Probablemente sí, alguna parte la cargó Simón de Cirene, otra parte Jesús, que estaba sumamente débil por los golpes y los azotes, la pérdida de sangre, la deshidratación, el no comer, en fin, pero Jesús llevó esa cruz por nosotros. Allí lo crucificaron en el Gólgota a Jesús, dice el versículo 18, y con él a otros dos,
uno a cada lado y Jesús en medio. Los sinópticos nos dan más datos de estos que crucificaron al lado de Jesús, los ladrones. San Juan solamente los menciona. Dice versículo 19: Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. En la parte superior siempre se ponía el crimen por el que se crucificaba una persona. En este caso a Jesús se le estaba matando, crucificando, porque supuestamente él se había declarado el Rey de los Judíos. Así lo acusaron los fariseos y sacerdotes, junto con sus seguidores, para que lo mataran, porque eso era un crimen grave. Querer derrocar al César de Roma, quererse proclamar como un rey, eso era un crimen grave y bueno, Pilato le siguió la corriente y puso el por qué lo crucificaban. Versículo 20 dice: Muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. Y además el letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. Eran los idiomas, mis hermanos, que hablaban en Israel hablaban el arameo primordialmente en tiempos de Jesús, pero los extranjeros que venían de otros países, que también eran judíos emigrados, hablaban latín y griego. Entonces los judíos protestaron, dice: No escribas Rey de los Judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos, sino que era él quien decía ser Rey de los Judíos. Entonces Pilato les contestó: Lo que está escrito, escrito está. Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su manto y lo partieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba a abajo. No la dividamos, se dijeron unos a otros, no la cortemos, echemos suertes para ver a quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: Se repartieron mi manto y sobre mi túnica echaron suertes. Palabra de Dios. Jesús mío, me pongo a pensar y meditar qué pasaba por tu mente y por tu corazón en esos momentos. ¿Y qué podías hacer más que abandonarte a las manos y a la confianza de tu Padre Celestial, sabiendo que en medio de esas injusticias, de esos dolores que te causaban, estaba la voluntad del Padre que iba a sacar algo bueno de ello? Creo que tengo mucho que aprender, mi Jesús, porque tú aún en medio de ese dolor encontrabas en momentos la paz en tu Padre Celestial. De hecho, tuviste suficiente paz para orar por los que te estaban crucificando. Le pediste al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Solamente un corazón lleno de Dios y lleno de la paz puede decir palabras así en una situación así. Unas horas antes, Jesús, tú le lavaste los pies al traidor, al que te iba a entregar, a Judas, y tú lo sabías, y se los lavaste, Jesús, con amor. Después de la crucifixión, al final de ella, tus últimas palabras fueron otra vez de confianza en Dios, de paz en Dios, cuando le dijiste: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Enséñame, Jesucristo, a que en medio de las dificultades de la vida, que muchas veces es muy injusta, personas con autoridad son injustas con sus siervos o con la gente, Señor, enséñame a tener tu paz. Porque de nada me sirve estar en angustia y en pleito y en rencor. Al contrario, eso me roba más la paz. Dios mío, enséñame, Jesús, a vivir en paz cada día. Me quedo en oración contigo, mi Señor, y te digo: háblame, Señor, que tu siervo te escucha.